Hola, gracias por estar acá conmigo. Les doy la bienvenida y también, como siempre, aprovecho para recordarles que si no se han suscrito al canal, que se suscriban, que le den like al video si les gusta, pero sobre todo que activen la campanita, porque cuando la activan, YouTube les avisa cuando yo suba nuevos videos. El día de hoy les preparé un tutorial que espero les guste, pero sobre todo espero que me acompañen hasta el final. Hoy voy a enseñarles a hacer esta bonita bolsa de espalda o mochila en forma de huevito, es decir, es redondita. Si la ven, es redonda de acá. Tiene estos bolsillos, es un solo bolsillo que se comunica con el otro. Adentro también tiene un bolsillo que ahora se los voy a enseñar, y como ven, tiene un tamaño bastante cómodo para llevarla. Tiene dos zippers acá. Es una bolsita bastante cómoda y sobre todo muy fácil de confeccionar. Entonces vamos a iniciar con el proceso, pero antes quiero mostrárselas por dentro. Esto sería la parte de adentro. Como ven, es bastante amplia, cuenta con un bolsillo extra acá. Y su interior es bastante amplia y no tiene costuras expuestas. No se nota mucho porque la tela de adentro es gris, entonces a veces se pierde por la luz. Bueno, entonces, como siempre, espero les guste y vamos a iniciar con nuestro tutorial. Muy bien, entonces vamos a empezar siempre con los materiales. Todos los moldes van a estar en la cajita de descripción del video. Son varios, o sea, cuando los bajen van a tener que unir las hojas. Ahí va a estar la manera en que los tengan que unir para poder sacar la pieza completa, pues porque una hoja normal no cabría. Entonces, también necesitamos lo que vamos a usar de hebillas. Yo voy a usar este tipo de hebillas. Ustedes pueden usar las que tengan especiales para mochila. Necesitamos los cierres, que también van a estar ahí, las medidas y todo lo que se necesita para el tamaño de los cierres. Y de preferencia, la tela para esto, si la pueden comprar un poquitito gruesa. Hay telas que no son tan gruesas, tampoco son algodoncitos, porque como es una mochila se necesita siempre que tenga un poquito de fuerza. Lo que hice yo fue, porque no tenía una tela que fuera bastante, aunque esta no es tan delgada, pero como ven siempre es bastante suavecita. Entonces lo que hice fue ponerle, les voy a mostrar la parte que va a ir con esa. Ponerle a lo que sería el forro, en este caso, entretela. Le puse un poco de entretela, que no es muy gruesa tampoco, pero sí le va a dar un poco de fuerza ya a la hora de colocarlo. Ya no va a quedar tan flojo. La entretela, siempre que la vamos a trabajar, se pone en la tela principal, pero en este caso yo la puse en el forro. Y les cuento por qué. A veces este tipo de entretela, no sé si toda la que yo tenía disponible, se hace como, cuando ya la he puesto, no sé por qué me ha pasado, les veo a veces como unas bolsitas y no me gusta. Entonces no quería que me sucediera esto y que se viera en la tela, en la parte de enfrente de la bolsa. Entonces yo ya tengo cortados todas las piezas. Como ven acá, ya está todo cortado y es lo que siempre les aconsejo. Antes de empezar a hacer un proyecto, sobre todo si tiene bastantes piececitas, corten todo, preparen zipper, preparen hilo, preparen las hebillas y lo dejan todo ahí. Así es más rápido, porque a la hora de empezar ya a armar, ya es nada más agarrar la pieza. Otra cosa, si ustedes se dedican tienen algún emprendimiento de casa, como les digo, y les gusta esto para vender, es algo bastante bueno y vendible. Les aconsejo que los moldes los pasen a cartón y ya les ponen ahí todas las especificaciones que requiere
el bolso o mochila. Ustedes le ponen cuántos zippers, esto, medidas aquí y allá, y ya lo tienen listo a la hora ya de hacerlo ya por producción. Entonces ya nada más cogen los cartones y no están, porque el papel con el tiempo pues empieza a dañarse. Entonces vamos a empezar el proceso. Voy a hacer yo mucho proceso yo sola en la máquina para no tenerlos mucho tiempo en el video y así avanzamos. Muy bien, entonces ahora nuestro siguiente paso va a ser este. Vamos a tomar los zippers que miden 32 centímetros, que ahí va a estar estipulado, son 2 de 32. Y le vamos a colocar estas piececitas que miden 3,5 por 5. También todas esas medidas van a estar ahí. 3,5 por 5. Son 2 de lo que sería el forro y 2 de la tela principal. Yo creo que la otra sí la dejé ahí en la mesa. Entonces son 2. Antes de seguir, déjenme comentarles algo. Para cortar estas piezas, yo les aconsejo que se consigan uno de estos. Si no, estos lo venden en todos los países. Yo siempre les hago la aclaración que yo vivo en Estados Unidos y a veces me preguntan y no puedo saber en los otros países, pero está, lo pueden conseguir en, ¿cómo se llama? Una página que, a ver si me recuerdo, se las digo en el camino. Uy, ahorita se me fue. Pero bueno, ahí pueden conseguir todo esto. Yo he visto que lo consiguen en otros países ahí. No son caras y son muy útiles. En estas hay varios tamaños. Está este tamaño y hay otras más. Hay grandes. Tengo esta otra. Pero para este tipo de trabajitos yo les aconsejo esta porque esta es bien versátil para a la hora de ir cortando. Y los cortes pues nos quedan rectos. Bueno, habiendo ya dicho eso, voy a irme a la máquina y les voy a decir lo que voy a hacer. Voy a tomar el zipper. Voy a colocarle el frente del zipper hacia lo que sería el frente de la tela. La voy a colocar así. Y aquí en este lado le voy a colocar el forro. Aquí. Y le voy a pasar la máquina ahí a 1 centímetro de costura. Eso lo voy a hacer con los 2 zippers de 32 centímetros. O sea, el frente de la tela con el frente del zipper, así, en un lado nada más, en el otro lado no. Muy bien, entonces ya fui a la máquina, como les había dicho, le coloqué, ¿vieron cómo quedó? La parte del zipper, del revés con el forro y el frente. Y después de haberlo cosido así, los puse así. Le cosí acá, después le di vuelta y asenté la costura. Eso lo hice en ambos lados. Entonces, ya teniendo esto aquí, vamos a tomar esta pieza. Ustedes la van a identificar porque nada más es una. Y vamos a colocarle el zipper aquí así. Voy a colocarle el zipper aquí. La telita esta que está acá la vamos a dejar en la parte de arriba. Aquí. Y entonces vamos a colocarle el zipper en este lado y en este. Voy a colocarle pinzas para sostenerlo en lo que lo cosemos. Déjame llevar mi cajita de pinzas. Entonces vamos a proceder a coserlo aquí. Perdón, a colocarle las pincitas. Aquí. Entonces, aquí en ambos lados.
Muy bien, tiene que quedarnos así. Entonces ahora lo que vamos a proceder es coserle aquí el zipper y aquí. Antes de continuar, el zipper que estoy usando es lo compro por Yarda y es número 5. Es especial para este tipo de bolsas porque está el número 3 que también lo pueden conseguir por Yarda, pero los dientes son más pequeños. Entonces para este tipo de bolsa es mejor el número 5. Les había dicho que vendían las cosas en una página que se me había olvidado, se llama Mercado Libre, antes de que se me olvide. Mercado Libre se llama, que yo he visto que se pueden conseguir esas cosas en otros países. No sé si en todos los países existe el Mercado Libre, pero yo he visto. Bueno, entonces ahora le voy a pasar la máquina aquí y aquí, hasta acá, así. Y esta parte de aquí. Muy bien, entonces ya volví y como ven está cosido ya el zipper acá. Nos quedaría de esta forma aquí. Entonces si se dan cuenta, las dos telitas que le coloqué quedan en la parte de arriba de la bolsa, porque como los perritos nos dan la forma de cuál es lo de arriba y lo que va hacia abajo. Entonces esto sería lo de arriba. Entonces voy a colocar nuevamente los cierres así, los zippers, y le voy a colocar la parte que sería el forro, que sería esta, que yo les dije que yo le había colocado un pedacito de entretela para darle un poquito de más cuerpo. Entonces las voy a colocar así, alineo bien las telas, le voy a colocar ganchitos y les voy a coser por ambos lados. Aquí les voy a ir a coser por ambos lados. Vamos a colocarle las pincitas. Aquí. Así alinean bien las telas. Bueno, entonces nos quedaría así. Yo le voy a ir a pasar la máquina aquí y le voy a pasar la máquina de este lado. Y este lado se va a quedar sin costura y este lado también. Y ahora yo vuelvo para decirle lo que le tenemos que hacer. Ok, ya volví, ya está cosido. Ven, ya está cosido de los lados. Este es el forro. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle cortaditas en todo aquí y aquí también, o piquetitos, como ustedes le quieran llamar. Vamos a hacerle unos piquetitos o cortaditas en todo el contorno, porque como esta pieza no es recta, entonces necesita que esté un poquito libre y no quede tensa. Y cuando terminemos de hacer las cortaditas, vamos a proceder a darle vuelta. Ya le hice cortaditas en los dos lados. Ahora le voy a dar vuelta. Siempre mantengan la plancha conectada porque a veces necesitamos asentar costuras o algo y vamos rapidito a la plancha. Entonces así nos tiene que quedar. Hasta ahí vamos ahora. Entonces ahora lo que voy a ir yo a la plancha a pasarle un poco, a asentarlo un poquito y después le voy a pasar la máquina aquí para asentar estas costuras. Lo voy a planchar para que quede bien asentadito y después le paso la máquina aquí como a 2 milímetros de la orilla. Muy bien, ya volví entonces de la máquina. Nos quedó de esta forma. Esta es la parte de adentro y esta es la parte de encima. Y como ven, no sé si se nota ahí que le pasé la máquina para asentar las costuras en ambos lados. Así estaría de la parte de arriba y así iríamos aquí. Ahora lo que voy a hacer es proceder a colocar las piececitas del zipper. Se la vamos a colocar por aquí. A veces la forma fácil de colocarla es cortarle que quede así. Y se lo vamos a colocar. Aquí estamos ya. Entonces ya entró. Voy a colocarle el otro lado. Entonces, ya habiendo colocado
Ah, permíteme que aquí no quedó bien esto. Que se colocó la cabecita, pero quedó como jaladito más de un lado que de otro y debe de quedar recto, porque si no nos queda recto a la hora de subir el zipper se nos va a hacer una bolsita. Ok, ahí está. Hoy sí. Entonces, ya habiéndole colocado esto, lo que voy a hacer es hacerle una pasada acá para que el zipper no se nos abra. Déjenme, la voy a pasarle para que vean lo que voy a hacer. Una pasadita así, en la misma forma que trae la bolsita, que ven que es así como una curvita. ¿Logran ver ahí? Sí. Voy a pasarle la máquina aquí y le voy a pasar la máquina aquí. Luego vamos a cortar el excedente de zipper. La voy a pasar aquí, la voy a ir a pasar y ahora vengo acá y cortamos el excedente de zipper. Muy bien, entonces ya lo cosí. Quiero que vean ahí que le cosí también aquí. Le pasé la máquina ahí. Y ahora, como ya cosí el zipper, entonces ya le puedo hacer el corte. Así. Ok. ¿Vieron? Quedó así en la curvita. Entonces ahora necesitamos colocarle otra pieza que la voy a buscar entre mis piezas ya cortadas. Ya les digo cuál es. Ok, es esta pieza. Esta. Entonces lo que voy a hacer ahora es marcarle el centro a esta pieza y hacerle una cortadita para saber dónde está. Lo mismo voy a hacer con esto. Voy a marcar el centro. Le hago la cortadita y eso también tiene un forro, que sería este. Voy a hacer exactamente lo mismo con el forro antes de colocarlo. Entonces, ya tenemos esto, ya marcamos los centros. Ahora lo que voy a hacer es hacerle a esta parte unas cortaditas. No muy profundas, es nada más porque vamos a colocar esa otra parte y como es curvita, como les decía, necesitamos darle a la tela un desahogo. Miren cómo queda. ¿Se logran ver ahí las cortaditas? Bueno, ahí están las cortaditas. Entonces lo que voy a hacer ahora es, aquí está el centro, voy a agarrar el centro de acá y la voy a colocar con el centro aquí. Le vamos a colocar alfileres o pincitas, lo que tengan ahí a mano. Yo prefiero a veces las pinzas porque siempre les he dicho que termino pinchándome con los alfileres. Y entonces lo colocan hasta aquí. Esta parte de aquí. Hacemos exactamente lo mismo aquí. Ok. Aquí. Muy bien. Entonces ahí lo tendría ya. Voy a ir a la máquina y le voy a pasar la máquina por acá. Entonces recuerdan que estamos trabajando 1 centímetro de costura. Muy bien. Ya está colocada la parte que fui a coser ahora. Bien, entonces ahora voy a colocar el forro. El forro lo vamos a colocar de esta forma, de igual forma. Solo que aquí va este forro con este aquí y colocamos los centros que ya habíamos marcado. Acá. Vamos a hacer lo mismo. Voy a colocarle las pinzas. Y me lo voy a llevar hacia la esquina y lo mismo al otro lado. Entonces ahora ya le coloqué, me lo voy a llevar a la máquina otra vez y le voy a pasar la máquina aquí. Aquí, al centímetro de costura. Bien. Y ahora vuelvo para el siguiente paso.
Muy bien, ya entonces ya le cosí esto y le pasé la costura aquí encima, aquí, para asentar como siempre las costuras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Bien, aquí está, voy a por este lado, por este lado, voy a colocarle este pedazo que lo van a identificar cuando ya lo tengan cortado. Lo vamos a colocar por encima acá y le voy a colocar pinzas aquí. Voy a colocarle pinzas aquí y de este lado. Pero antes de cerrarlo, yo voy a subir aquí 8 centímetros. Este es el forro de esta. Voy a subir 8 centímetros. 8 centímetros aquí, o sea, también aquí los 8 centímetros, yo lo puse abajo nada más para que vieran, y aquí arriba 8 centímetros, y le voy a pasar la máquina. Le voy a pasar la máquina acá. Voy a hacerle la línea para que ustedes vean dónde yo le voy a pasar la máquina. Ahí. Únicamente voy a agarrar el forro y esta parte, o sea, esta parte nada más, porque acuérdense aquí está el derecho, entonces voy a agarrar esta parte y esta, y estas dos las voy a coser. ¿Por qué? Porque esta es la parte, digamos, de adentro del bolsillo, y entonces es para que el bolsillo no quede profundo, sino que tenga un tope acá. Bueno, entonces vamos a proceder a colocarle las pinzas. Ok, les decía que entonces vamos a coser acá, vamos a coser aquí, aquí y allá, o sea, los 4 lados. Vamos a cerrar esta pieza, por eso es importante que nos quede bien lisita, pero después de que hagamos esto. Muy bien, entonces ya tenemos colocada esta parte que fui a coser. Bien, acá está la costura que les había mencionado. Aquí no se nota, es simplemente para adentro, porque les decía que esto es un bolsillo. Entonces, al ser esto un bolsillo, es para que no se vaya profundo, sino que tenga un tope ahí. Ok, entonces ya tenemos esto. Lo que voy a hacer ahora es hacerle cortaditas aquí y cortaditas acá. En todo el... Aquí, en todo acá, esta parte de aquí. No muy profundas, tampoco muy pequeñas, porque necesitamos que a la hora de coser la otra parte no nos vaya a quedar cortadas visibles. Bueno, ya una vez estén ya las cortaditas, vamos a enderezar aquí. Que esto, ¿se acuerdan que lleva una formita así? Aquí. Aquí. Pero... Muy bien, entonces ya tenemos eso, ya está colocado esto, ya le hicimos las cortaditas. Ahora vamos a empezar a colocar la otra pieza, que sería una de estas. Voy a quitarle aquí para que la puedan ver. Estas, que tienen como una curvita. Entonces ahora tenemos que empezar a colocar estas, empezando de aquí y llevándola hacia allá. Tenemos que ir colocando pincitas. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este lado de aquí. Vamos a colocar la otra pieza que es exactamente igual a esta.
Bueno, seguimos poniendo, ahora estoy colocando la otra parte. Es muy importante estas cortaditas, porque estas cortaditas le van dando a esta parte la flexibilidad para que lo que estamos colocando quede exacto. Ya les voy a decir, ya les voy a mostrar. Porque esto, ven que es curva, entonces al hacer curva acá, necesita que esta parte de acá dé un poco de libertad, y la única forma que lo va a dar y que nos quede exacto es haciéndole esas cortaditas. Aquí. Perfecto. Entonces ya tengo colocados ambos lados. Ahora me voy a ir a la máquina y voy a coser acá. Y voy a coser en esta otra parte de acá. Miren, ya están colocadas las dos piezas, entonces nada más cerrarlas ahí y después les digo lo que sigue. Muy bien, entonces ven, ya nos está dando la forma de huevito. Aquí ya están las dos partes puestas. Entonces ahora lo que voy a hacer, aquí está, así estamos en la parte de adentro. Lo que voy a hacer es pasarle la máquina para asentar esta costura de aquí hasta aquí. O sea, esta fue lo que acabamos de colocar. Entonces yo voy a pasar la máquina aquí y me la voy a llevar hasta donde finaliza el zipper en ambos lados. De aquí por todo el contorno a asentar la costura hasta aquí. De aquí hasta aquí y allá también. Bueno, ya le pasé también la máquina aquí. Entonces ya tenemos asentadas las costuras, ya están puestos los zippers de aquí. Y esto era lo que les decía yo, que es el bolsillo. Lo que le cosimos, el bolsillo se abre por ambos lados. Bueno, voy a dejar esto un momentico acá y lo que sigue es esto. Tenemos otra parte de esta forma. De estas cortamos dos. Una que ya colocamos aquí y estas otras. Entonces ahora está la parte de forro de lo que acabamos de colocar a un lado. Ahora entonces yo voy a colocar estas partes aquí en esta. Y de igual forma, o sea, voy a empezar acá y nos vamos a ir hacia la puntita. Acá nos vamos a ir hacia allá. Muy bien, ya están colocadas. ¿Vieron? Ambos lados. Aquí está el otro lado. Esta sería la parte, cómo quedó por dentro. Aquí. Y aquí. Entonces vamos a dejar un momentito eso ahí y vamos a trabajar el otro zipper. Para este vamos a necesitar colocarle, este lleva dos cabecitas o dos, los cierres. Ya había puesto, lleva dos porque se va a abrir así para los lados. Pueden colocarle nada más uno, pero lo ideal y que se vea más bonita es que se abra para los lados. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay dos partes, estas, y las vamos a colocar de esta forma. El derecho va con el derecho del zipper, vamos a colocar esto así. Y en la parte de acá va lo que es el forro. Y hacemos como un sanguchito. Le colocamos pinzas. Le voy a colocar pinzas en todo alrededor acá y ahora vuelvo. Muy bien.
Ya cosí el derecho con el derecho del zipper y el forro acá atrás. Entonces el zipper se queda como un sanguchito. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado con la otra partecita que ya tenemos cortada. Voy a colocar justo aquí que quedó un pedacito de zipper, entonces voy a ver que empezar exactamente ahí. Y voy a colocarle esto acá igual a como lo hice con el otro. Lo voy a coser en todo alrededor hasta llegar al final. Y después le digo lo que sigue. Ya está cosido. Esta es la forma en que nos tiene que quedar. Atrás es así. Vamos a plancharlo un poco y adelante acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es, lo voy a llevar a la plancha y voy a sentar bien las costuras y después le voy a pasar la máquina también acá para sentar las costuras, pero también voy a coserle las orillas aquí. Aquí también le paso la máquina aquí y me la llevo para acá y le coso también las orillas. Muy bien, ya tenemos entonces cosido, como les dije. Les pasé la máquina acá para sentar la costura. Después cerré aquí, cerré aquí, cerré aquí. Bien, los zippers están ahí. Bueno, entonces ahora lo que sigue es esto. Hay dos partes de este tamaño, que ahí las van a ver. Son las únicas que hay, son dos. El frente y la parte del forro. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colocar esta parte con el forro hacia acá, así, perdón, con el derecho de la tela hacia acá, así, y vamos a tomar el forro y lo vamos a colocar aquí. ¿Vieron? Aquí está el zipper, este es el derecho. Este es el forro. Voy a hacer exactamente lo mismo en este lado. Voy a cortarle el excedente de zipper acá. Voy a cortarle el excedente de zipper aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a colocar este aquí y este acá. Y voy a coserlos. Bien. Estas piezas son más grandes que esta. Entonces le paso la máquina aquí y en el otro lado también. Después les voy a dar vuelta y les voy a asegurar la costura o asentarla como hemos hecho con estas. Muy bien. Ya lo coloqué como les dije y le pasé la máquina aquí en ambos lados y también cerré aquí como hicimos con esta. Bien, ahí está cosido, aquí se ve mejor. Entonces nos quedó esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a unir estas dos costuras aquí y vamos a marcar centros. Voy a marcar el centro aquí y voy a marcar el centro del otro lado. Aquí. Ahí, ¿no? Vamos a marcar centros ahí y aquí. Y también vamos a marcar aquí abajo. Perfecto. Entonces ya tenemos colocados los zippers y esto. Ya hicimos los centros. Ya tenemos estas piezas listas. Ahora vamos con lo otro. Muy bien. Entonces el próximo paso es este. Esta pieza de tela que mide, que tiene esta forma, perdón, como una perita, que es la parte que va atrás de la bolsita, le vamos a colocar esta pieza que ya previamente le hayamos dibujado este cuadrito que ustedes lo van, estas líneas, perdón, que ustedes lo van a ver en el patrón. En el patrón les va a especificar que esto únicamente se debe de pintar en la tela, no se debe de cortar hasta ahora. Lo vamos a colocar a partir de, primero vamos a marcar el centro, acá. Acá, ¿sí? Yo ya corté el centro.
Lo estoy haciendo así ahora porque les cuento que, como siempre, a veces la batería se me acaba del micrófono y no me grabó cuando lo estábamos haciendo. Pero les explico ahora. Primero marqué el centro de la pieza. Luego medí 10 centímetros de aquí hacia abajo. Aquí. 10 centímetros. Los marqué. O sea, los marqué. Aquí están. Y a partir de esos 10 centímetros yo coloqué esta pieza. Esta que ven acá. Y les decía que si esta tela mía no tiene derecho ni revés, que es el forro, pero en el caso de que el forro de ustedes tenga derecho o revés, esta pieza, el derecho debe estar aquí, tiene que estar derecho contra derecho. Y ustedes cosen en la parte del revés de esta pieza. Entonces van a ir y van a coser el contorno de lo que ya vamos a tener previamente dibujado. Y cuando ya esté, van a tomar una regla. Ahora les digo. Van a tomar una regla y vamos a medir la mitad de este que es como un rectángulo. Vamos a medir la mitad. Así. Y antes de llegar al final, aquí van a hacer una especie de triángulo. O sea, así. En ambos lados. Aquí. O sea, nos debe de quedar de esta forma. ¿Vieron? En ambos lados. Aquí también está el... Tratan de que les quede bien en el centro esto. Esto tiene 1,5 centímetros entre costura y costura. Ok, entonces una vez que ya tengan esto aquí listo, vamos a proceder a cortar. Doblan así esto y vamos a hacerle una cortadita para que nos sirva ya y empecemos a cortar. Antes de llegar aquí al triángulo, aquí vamos a hacer una cortada en diagonal hacia la esquina e igualmente el otro lado. Aquí, un cortecito en diagonal. Lo mismo vamos a hacer hacia el otro lado. Y lo mismo vamos a hacer hacia este lado de acá. Un cortecito en diagonal y un cortecito en diagonal. Entonces nos tiene que quedar así. Una vez lo tengamos listo, vamos a proceder a darle vuelta. Yo les voy a decir ahora cómo. Una vez lo tengamos listo acá, vamos a hacer esto así. Vamos a introducirlo acá. Aquí. Y lo voy a llevar a la plancha. Lo voy a llevar a la plancha porque planchándolo es que empieza a agarrar forma aquí. Entonces lo voy a llevar a la plancha y les voy a mostrar cómo me quedó. Muy bien. Entonces esta es la forma que tiene que quedar. Les decía que esto nada más se acomoda cuando uno lo plancha, porque cuando empieza a meterlo hacia el otro lado, cuesta que se asiente, pero la plancha lo asienta. Entonces, como consejo les voy a decir algo. Voy a regresar esto acá para explicarles algo que es muy importante. ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos así. Esto lo hicimos así y le hicimos unas cortaditas en diagonal aquí. Estas cortaditas llévenla lo más que puedan hasta la esquina. Lógico, sin cortar la costura, pero lo más que puedan, porque a la hora de que uno le da vuelta, si no están bien a la esquina, les va a quedar jaladito. Entonces traten de que les quede bien en la esquina. Y debe de quedar de esta forma. Así. Entonces ahí vamos a colocar el zipper. Aquí abajo. Aquí voy a colocar el zipper. Lo vamos a acomodar bien de manera de que los dientes del zipper nos queden justo en el centro.
Y como aquí, lógico, nos va a quedar abierto, entonces si quieren le ponen, para que les sea más fácil, le hacen una puntadita antes de colocarlo para que no se les abra a la hora de pasarle la máquina ahí. Yo le voy a dar una puntadita nada más como para mantenerlo cerrado a la hora de colocarlo. Ya una vez lo tengan centrado, le colocan alfileres o le hacen hilván, como ustedes se sientan más cómodas. El hilván, por lógica, les va a dar más seguridad donde lo van a colocar. Y como les dije al principio, este zipper número 5 es bastante amplio de aquí para que nos deje espacio para coser. El 3 es muy angosto para este tipo de trabajos. Bueno, una vez ya lo tengan todo bien organizadito, bien colocado, de manera de que el zipper les quede centrado, me lo voy a llevar a la máquina. Ok. Ya el zipper está con los dientes aquí a la mitad de esto. Igualmente tiene que quedar acá. Entonces me lo voy a ir a la máquina y le voy a pasar la máquina como a 2 milímetros de la orilla en todo el contorno. Muy bien. Entonces ya le pasé la máquina al zipper. Ven acá en todo el contorno. Aquí quedó así. Aquí quedó así. Entonces ahora vamos a colocarle lo que sería el bolsillo. De la parte de atrás queda así. Le voy a cortar el exceso de zipper. Voy a cortar el exceso de zipper aquí. Hacer lo mismo del otro lado. Bueno, y a medida que tengamos cortado el exceso de zipper, vamos a tomar esta pieza de tela. Muy bien, entonces vamos a tomar esta pieza, que el molde va a estar, ahí les va a explicar que el molde se corta así doblado a la mitad, porque como les decía no caben en las hojas, entonces ahí más o menos lo van a ir entendiendo, y cualquier duda pues me la preguntan y lo dejan en los comentarios, yo con mucho gusto se las respondo. Entonces ahora lo que vamos a hacer con esta pieza es esto. Ven que esto queda levantado aquí, entonces yo voy a colocarla aquí así. Aquí. Voy a ponerla bien a la orilla. Si quieren le colocan alfileres o le colocan pincitas por acá. Esto es para darle más fuerza a donde va el zipper, esta parte que le estamos dejando ahí. Entonces ahora yo me la voy a llevar a la máquina y se la voy a pasar por aquí, lo más pegado que yo pueda al zipper, aquí. Ok, ya la cosí entonces por acá. ¿Vieron? Ya le pasé la máquina aquí. Y esto estaba colocado de esta forma. Ahora lo voy a regresar acá para que lo vean. Esto está aquí. Entonces voy a doblar esto. Así. Voy a alinearlo con esta parte de acá y voy a coser en todo el contorno. Aquí. Voy a coser aquí, aquí y aquí. Si quieren le pasan acá abajo para sentarlo, pero aquí ya estaría el doblez. Entonces voy a coser esto. Voy a coser así. Me voy a ir acá, aquí y aquí. Eso es para dejar ya hecho el bolsillo a la hora de abrir acá. Muy bien, entonces ya fui a la máquina y le cosí el contorno como les había dicho. Esto sería la forma en que queda el bolsillo ya terminado por dentro. Cuando le vayan a pegar la pieza esta, o sea, esta que le cosimos aquí, primero aquí, traten de coser lo más pegado al zipper para que no se vea la orilla del zipper ahí. ¿Sí? Traten de agarrar bien el zipper, de pegarlo, de coser lo más que puedan a esta costura, para que a la hora de
verlo por dentro, no se vea el pedazo de zipper. Entonces ya lo tenemos así. Yo le voy a pasar esta tijera, que es la tijera zigzag, para aquí en la orillita y que no se me vaya a deshilar. Si ustedes quieren pasarle la máquina zigzag, la pueden hacer, lo que les sea más fácil. Yo le voy a pasar esta tijera porque así a la hora de hacerle cortaditas no se deshila. Bueno, nos quedó así de aquí, y este es el bolsillo que irá por dentro. Entonces nuestro próximo paso es el siguiente. Vamos a proceder a colocarle los ganchitos, los clips o como ustedes le llaman. Entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a cortar dos piececitas de 10 centímetros cada una. Yo voy a usar esta tira. De esta la venden en nylon y la venden de algodón. Esta es de algodón. Tiene 1 pulgada de ancho. Pueden usar del tamaño que quieren, solo que se dan cuenta de que esta es 1 pulgada y esta es 1 pulgada. Depende del ancho que vayan a usar, tendría que ser este. Esta es una opción. También está la opción de ponerle solo la argollita, una argollita acá y una piececita parecida a esta, pero yo en este momento no tengo, que esto se les mueve. Aquí tengo una pequeña. Esto. Pero en 1 pulgada. Yo tengo pero más pequeñas, entonces no me era suficiente. Si tienen esto y una argollita para sostener aquí, es más que suficiente. Yo voy a colocarle esto porque esto tenía mano. Entonces vamos a cortar 2 pedazos de 10 centímetros, que yo ya lo tengo marcado aquí. Acá 10 centímetros. Entonces voy a cortar esto aquí. Necesito 2 pedacitos. Aquí 2 pedacitos. Y voy a hacer esto. Voy a agarrar esta parte que es la que entra, y voy a hacer esto aquí. Voy a pasarle la máquina, voy a hacerle un doblecito aquí. Ojo, esto queda gruesecito porque esto es de algodón. Entonces si es grueso, se recuerdan de que necesitamos una aguja. ¿Qué cosa? Materiales gruesos. No importa que su máquina sea doméstica. Lo que tienen que pasar más despacio en las áreas donde es gruesecito. Aquí. Entonces yo ya lo tengo doblado. Yo le voy a pasar la máquina acá. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro que va de este lado. ¿Vieron? Lo introduje, le doblé la esquina y ahora la vamos a pasar ahí. Muy bien, ahora esta pieza la voy a marcar los centros también. Voy a marcarle los centros. Aquí, una vez lo tenga ya marcado, voy a medir. 18 centímetros van a tener la distancia de cada ganchito de estos. Entonces voy a medir del centro para cada lado 9 centímetros. O sea, 9 para acá, que vendría siendo aquí. Y 9 de aquí para acá, que viene siendo aquí. Entonces 1 y 2 acá. Entonces lo que voy a hacer es colocarlos de esta forma. Así. Aquí. Y les voy a coser así. Les voy a dibujar acá como yo les voy a coser. Voy a coserlos así. Y si le pueden hacer una X aquí también, porque eso le va a dar más seguridad. Acuérdense que esto va a llevar presión, que es lo que va a aguantar el peso que lleve la bolsita. Entonces, muy bien, ya nos
Quedó de esta forma, ya está bastante asegurado porque como les decía, esto va a llevar bastante presión. Esto es lo que lleva el peso de lo que llevamos siempre en las bolsas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortar otra pieza de 22 centímetros de largo, 22 de largo, y voy a cortar una pieza de tela de el doble de ancho. O sea, este tiene 1 pulgada. Aquí voy a usar pulgadas o vamos a ver lo que tiene en centímetros. Es 2,5 centímetros. Entonces la tira que voy a cortar en tela tiene que tener 5 centímetros de ancho, 5 centímetros. Este yo no se las voy a poner en el molde porque esto va a depender del tamaño de ancho de tira que ustedes vayan a usar. Tienen que cortar el doble. Si esta es de 2 pulgadas, tienen que ser 4 y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a doblar esta tela de manera que me dé, después de haberla doblado, el ancho de mi tira. Así. La voy a llevar a la plancha y la voy a marcar bien. Donde me va a dar el ancho. Muy bien, ya está cosido. Ven, tiene que quedar así. Esto es lo que le va a dar fuerza para cuando vamos a sostener la bolsa por acá. Entonces ahora la voy a colocar y la voy a colocar de esta forma. ¿Se acuerdan que habíamos marcado el centro? Voy a colocarla como a 1 centímetro del centro para cada lado. A partir de ahí la voy a colocar 1 centímetro para acá y 1 centímetro para acá del centro. Muy bien, entonces ya colocamos esta pieza. La aseguré bien. Esta es donde la vamos a agarrar así en el caso que la llevemos en la mano. Ahora lo que sigue es vamos a cortar 2 tiras de estas. Yo la corté de 90 centímetros de largo cada uno. Eso va a depender del largo que ustedes la quieren llevar en la espalda, o si es para una niña pequeña o si es para una persona grande, pues esto pudiera variar. 90 centímetros puede jugar un tamaño ya puesto ahí, pueden hacerla más pequeña o más grande. Entonces lo que vamos a hacer primero es esto. En el caso de que yo estoy utilizando estos ganchos, les decía, esto depende lo que ustedes vayan a utilizar. Como les mencioné primero, las argollitas aquellas es la mejor opción, estas. Si la tienen a mano, esto es lo mejor y más fácil, más barato y todo. Pero estas también son ideales, solo que estas pues son un poquitito más caras. Entonces 90 centímetros, lo primero que voy a hacer es introducir esta partecita que ya viene, juego con estos y la voy a introducir así, aquí así, aquí. Entonces queda ahí. Luego voy a tomar esta pieza que es la que va a venir a dar aquí y la voy a colocar aquí. Ahí vamos. Entonces lo que voy a hacer con esta ahora es esto, mire. Okay, esto yo voy a aflojar un poco esto aquí. Y esta parte la voy a introducir aquí. Aquí la voy a sacar por acá y la voy a regresar por aquí mismo. Aquí, en la otra parte. Vamos a regresarla ahí. Uy. Vamos a regresarla aquí. Ya un poquito gordito porque como las tiras de algodón son gorditas. Pero hay suficiente espacio para que entre. Aquí. Ok, entonces la saco aquí. ¿Vieron? Le quedó así. Entonces lo que voy a hacer ahora es coserla aquí a esto. Le voy a doblar así como hicimos con estas partes que le doblé un pedacito. Aquí, aquí. Y la voy a coser aquí. Y esto después lo voy a jalar. La voy a coser aquí.
Y lo mismo voy a hacer con la parte de este lado. Exactamente el mismo procedimiento. Muy bien, entonces ya están colocadas las tiras, ya está colocado esto. Ahora lo que voy a hacer es coserlas al lado de estas, aquí. Esta pincita ya no está buena. Bueno, coserlas aquí al lado de estas, aquí así. Ok, ya volví de la máquina y como ven ya cosí las tiras. Estas tiras también deben de ir bien cosidas porque recuérdense que ya les dije que llevan el peso de todo. Ok, entonces ahora lo que sigue es esto. Vamos a tomar esta pieza, ¿se acuerdan? La que le pusimos el zipper, que también ya le habíamos marcado el centro aquí y el centro aquí abajo. Entonces voy a unirla a esta pieza por el centro aquí y voy a también a unirla por el centro en la parte de abajo. Voy a traer las pinzas para colocárselas en todo el contorno. Ok, ya está todas las pincitas colocadas. Entonces ahora me lo voy a llevar a la máquina y voy a pasarle la máquina aquí a 1 centímetro de costura. Tratan la manera de llevar la máquina recta y coser el centímetro. Y cuando pasen por acá, que es donde están los tirantes, tanto abajo como arriba, le rematan bien para volver a sostener bien los tirantes. Ok, ya volví de la máquina y ven, está todo cosido. Esto sería el lado de acá. Nos quedó perfectamente bien el tamaño de esto en base a esto, que era lo que les decía ahorita, que es importante que los moldes se corten a la medida que dice el patrón y coserlo también a la medida que nos está diciendo ahí, para evitar después contratiempos de que no nos case. Entonces ya tenemos esto así. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerlo así bien dobladito aquí. Y voy a tomar la pieza que le pusimos el bolsillo, esta. Y la voy a coser encima de esta acá. ¿Se acuerdan que esta también tiene marcados los centros? Entonces también voy a casar acá centros. Voy a colocarle de la misma forma pincitas en todo el contorno. Empezando primero por el centro de abajo con el centro de arriba. Y de ahí ya nos vamos para los lados. Ok, así nos quedaría ya con las pincitas. Entonces yo le voy a dejar esta parte acá sin coser. Entonces me voy a ir a la máquina y le voy a coser el contorno. Muy bien, ya está cosido todo el contorno. Entonces ahora voy siempre a hacer a unas cortaditas para que también no jale a la hora de darle vuelta. Bueno, yo le dejé esto acá para darle vuelta. A ver si no fue muy pequeño lo que yo le dejé. Perfecto. Entonces, esta parte que está acá que le dejamos sin coser, yo se la voy a acomodar bien y se la voy a coser a mano con puntada invisible. Muy bien, entonces ya cerré acá. Voy a cortar el hilo. Y esta sería, vamos a subir un poquito más la cámara para que puedan tener una mejor visión aquí.
Esta sería la forma en que llevamos hasta el momento. Ahí después ustedes le quitan hilos, y porque siempre le van quedando hilitos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es esto. Ya terminamos, cerramos y todo. Entonces vamos a darle vuelta acá. Voy a hacer esto aquí. Voy a acomodar todas las tiras acá. Voy a tomar esta pieza que fue la que hicimos primero, ¿se acuerdan? Voy a tomar esta pieza y la voy a colocar aquí. El centro con el centro. Ok, y el centro con el centro aquí abajo. ¿Se acuerdan? Los tirantes van allá adentro y esta pieza la estamos colocando aquí. El centro con el centro. Y entonces lo que voy a hacer es colocarle las pinzas a todo el contorno. Muy bien. Ya estamos aquí en la máquina. Entonces voy a proceder a coserlo. Les decía que esto no lleva espacio para darle vuelta, o sea, podemos coserle todo el contorno. Muy bien, entonces ya cosimos todo el contorno. Y ahora lo que sigue es, lo siguiente que ya sería el último paso de coser a máquina. Ya lo último sería cerrar lo que vamos a coser ahora, pero eso a mano. Bueno, entonces vamos a proceder con el último paso. Muy bien, entonces ya tenemos, lo acabamos de coser acá, todo este contorno. Y lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a darle vuelta. Aquí está la parte del zipper. Voy a tomar la última pieza que nos queda, que es esta. Es esta la que tiene los lados también así. Y la voy a colocar aquí encima de esta. La voy a colocar encima así. Y como siempre voy a empezar uniendo centros de aquí arriba. Aquí, ya. Vamos a unir centros aquí y voy a unir centro abajo. ¿Se acuerdan? Aquí está el zipper, aquí está lo que unimos y esto tiene que entrar así. Así, entonces voy a colocarle también la parte del centro de abajo. Aquí sí le vamos a dejar un espacio para darle vuelta. Entonces, aquí fue donde colocamos el frente, digamos los lados del frente, ahí tiene una costura, este es igual, entonces tratemos de que esas costuras nos encajen. Y ahí procedemos a colocarle pinzas a todo el contorno, considerando que le tenemos que dejar un espacio para darle vuelta. Muy bien, entonces ya lo colocamos. Queda así. Ahora voy a proceder a coserlo y le voy a dejar el espacio para darle vuelta. Y eso ya sería prácticamente lo último en cuanto a la confección del bolso. Voy a empezar entonces a coser. Voy a empezar en uno de los lados porque ahí voy a dejar el espacio para poder darle vuelta.
Muy bien, entonces ya terminamos de darle la vuelta. Le hacen unas cortaditas para antes de darle vuelta, porque se recuerdan que son curvas, entonces requieren de cortaditas. Okay. Cuando terminemos ya vamos a proceder entonces a darle vuelta acá en esta, a la abertura que le acabamos de dejar. Aquí ya hay bastante tela, aquí ya está todo prácticamente todo el bolsito por dentro, o sea, hay que darle vuelta con paciencia. Bueno, ya le dimos vuelta. Ahora es tiempo de cortar todos los hilitos que nos quedan por dentro, porque aquí estamos adentro de la bolsa. Vamos a cortar hilitos y todo lo que podamos quitar de una vez de adentro. Entonces, antes de darle vuelta del todo, porque vamos a abrir aquí y a sacar la bolsa, voy a coserle con puntada invisible la abertura que le acabamos, por donde le dimos vuelta. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la otra parte que se le cosió con puntada invisible. Entonces yo voy a acomodar bien la tela acá y la acomodo acá con alfileres y luego procedo a coserlo con puntada invisible. Muy bien, entonces ya estamos aquí, ya le cerré la parte a mano. Ya esto sería la parte de adentro de la bolsa, entonces ahora vamos a proceder a darle vuelta. Esto sería entonces prácticamente nuestro producto final. Lo que sí, le quitan todos los hilitos. Y estos eran los bolsos. Este bolso tiene comunicación con este de acá, el bolsito este de aquí. Y prácticamente ese es nuestra mochila o bolsita, como ustedes le quieran llamar. Es muy bonita y, como les dije al principio, yo utilicé una tela de algodón. Hay unas telas que no son cuarina, sino son tela, pero son un poquito impermeables. Esas tienen más cuerpo. Ahí ya ustedes eligen la tela que quieran. Si van a usar tela de algodón, les aconsejo que le pongan entretela para darle un poquito de más dureza y firmeza. Pero bueno, entonces espero que les haya gustado el tutorial de hoy y los veo pronto.